los muchachos dicen grabando, grabando. Y yo estoy tan emocionada porque esta historia que vamos a contar es muy especial. Esta muchacha es maravillosa y goza de mucho cariño. De verdad que sí la conocí hace un tiempo y desde entonces Inma siempre ha demostrado el gran ser humano que es y la gran periodista que es. Aquí en Mil Historias me acompaña hoy Inmaculada Cruz Guerra. Ay, qué emoción, Judy. No, emocionada estoy yo. Tú sabes que la vida nos ha premiado, creo yo, porque el hecho de yo tener esta oportunidad contigo, Dios mío, dice tanto de lo que ha significado tu carrera para los medios de comunicación, no porque yo sea importante ni nada por el estilo, sino porque yo me siento contigo muy especial. De verdad que para mí es muy importante y muy significativo. Creo que por el significado que tiene para mí como persona estar aquí sentada, de verdad que para mí es una entrevista inolvidable, demasiado especial. Inma, cuéntame, tú has sido reconocida últimamente. Sí. Este ha sido mi año. Sí, cuéntame de esos reconocimientos, de cómo te has sentido, los años de carrera, cuéntale al público. Mira, yo nunca había recibido un reconocimiento de nada. En toda la vida. En toda mi carrera. Y de repente la Asociación de Cronistas de Arte, que dirige aún Emelín Valdera, pues decidieron reconocer mi trayectoria, más en el Listín Diario unos 26 años, como periodista 24 sí. Y recibí ese reconocimiento como todos los otros con mucha humildad, porque creo que el trabajo uno lo hace para honrar a Dios sobre todo y para cumplir con el deber y tener uno la satisfacción del deber cumplido. Y bueno, y ya lo que llega además, reconocimiento, claro que con eso no se va al colmado ni al supermercado, eso viene también, pero realmente uno se siente muy bien, muy gratificado porque te están reconociendo y nadie está diciendo que tú buscaste eso. Exacto. Ahí estuve también con Frederick Martínez, que reconoció mi trayectoria. Y uno también muy importante fue el que me hizo la fundación de Carlos de la Mota en La Vega. Tu pueblo. Mi pueblo. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significó. Es como si yo estuviera aquí contigo. Genial, genial. Entonces, de verdad que para mí fue muy emotivo porque yo también poderle contar al público la historia de mi papá con mi carrera, lo que significó mi papá en mi vida, en mi formación. Yo creo que ese es el legado que queda. Quizás ya no mi carrera y lo que la gente diga, no, que tú tienes una carrera limpia, sino yo creo que lo importante aquí fue lo que mi papá hizo conmigo. Cuéntanos qué fue lo que pasó, por ejemplo, con esa educación que te dieron tus padres, que todavía, 20 y pico de años después de tú estar en un medio tan corrompido como es el mundo del espectáculo, y tú te mantienes íntegra, firme. ¿Cómo se logra eso? Mira, antes era muy diferente. Porque uno, por ejemplo, nuestros hijos nos dicen tú. ¿Y quién se atreve a decirle a mi papá? Yo no le digo a mi mamá tú, yo le digo a usted, y a mi papá le decía a usted, obviamente. Pero mi papá fue una persona muy recta. Nosotros, en siendo calificativo de persona recta, se lo pusimos Trujillo, Pericles, Hitler. Porque mi papá llegaba a mi casa, nosotros escuchábamos el ruido del vehículo y todo el mundo se ponía en posición. Sí. Ahí viene Melitón y había que ponerse donde el capitán lo viera, porque entonces él empezaba a preguntar, somos 9. Ay, don Y empezaba a preguntar uno por uno, ¿qué hiciste? ¿Dónde estuviste? Hágame esto, búsqueme lo otro, tú sabes. Entonces eso fue muy importante en la vida de uno, porque él se involucró siempre con todo lo que te pasaba, con tus estudios, con todo. O sea, él tenía que ver con todo, hasta con lo que tú comías y con lo que comías. O sea, él trabajaba mucho, pero siempre estuvo muy pendiente de nosotros, pero sí, muy estricto. Que en ese momento, es verdad, llorábamos, porque tú decías, ¿por qué si el otro puede ir y por qué nosotros no podemos ir? Pero definitivamente, al final uno agradece, tú sabes, porque es lo que te da el carácter. Y yo creo que el carácter, a mí me dicen que yo soy un limón, medio limón ahí, media grita, pero fue eso, ese carácter de mi papá fue lo que vino entre mis genes y es lo que yo soy hoy día. Qué maravilla, Inma. Inma, y cuéntame entonces, cuando tú comenzaste el periodismo, ¿cómo fue ese primer día? ¿Fue en la redacción del Listín o tú estabas en otro trabajo? Mira,
Yo comencé a trabajar en el Listín en 1991, pero fue en otro departamento, se llamaba producción, creo. Ajá. Entonces entrábamos ahí también como pasante, nos daban una práctica para trabajar en computadoras, que en ese tiempo la redacción todavía eran muy pocas las computadoras que habían en la redacción de los periódicos. Y ahí recuerdo que alguien le dijo a Miguel Ángel Herrera y a Zoila Puello que a mí me gustaba hablar de artista, porque yo crecí en una familia numerosa donde había muchos tíos, mis hermanos, yo soy la menor de mis hermanos, y había muchos tíos, en mi casa se hablaba mucho de política, se hablaba mucho de artista, y yo crecí con todo ese conocimiento y yo hablaba mucho de artista, a mi papá le gustaba mucho la música, y a mis hermanos también, entonces yo hablaba mucho en el departamento donde yo trabajaba de artista, y entonces recuerdo que Zoila dijo, no, pero ven, vámonos por una rueda de prensa. Recuerdo que fue una rueda de prensa de María Dalia Hernández cuando ella lanzó su disco Amorosa, y Miguel Ángel también me pidió que le escribiera le cubriera una rueda de prensa para una obra de teatro, y ahí comencé colaborando con ellos, hasta que 2 años después, entonces, ¿qué pasó? Ya a ejercer como la caja, pero yo feliz, porque ese era mi objetivo, yo decía, yo quiero entrar en Listín, porque es que uno se va ligando al periodismo sin darse cuenta. Desde niña yo estaba muy ligada a los acontecimientos, a las noticias, muy pendiente de lo que pasaba en el mundo, en el país. Por ejemplo, yo crecí en un campo, y allá no llegaban los periódicos, pero el chofer que manejaba una de las guaguas de mi casa, yo le decía, mira, me tiene que traer el periódico de la tarde. Los lunes por la mañana, ustedes no lo van a creer, señores, los lunes por la mañana que salía la lista de la lotería, la gente iba al colmado, mi papá tenía un colmado también, iba al colmado a verificar los billetes, si le habían sacado, si habían salido premiados. Y yo, como tenía mi vista buena, los viejitos no veían bien, yo me encargaba de ese trabajo en ese colmado. Y entonces, en lo que llegaba la gente, yo leía el periódico, leía obviamente las tiras cómicas, que me encantaban. Que era maravillosa. Entonces, ese fue mi primer contacto con los periódicos. ¡Wow! Inma, y una cosa, por ejemplo, entre tantos artistas que tú has entrevistado, ¿qué anécdotas tú tienes jocosas con alguno de ellos? Ay, un sinnúmero de anécdotas. Dime alguno que te risa hasta que llore. Sí, no, porque es que lo que pasa es que después uno lo ve con ojos diferentes, pero miren, la primera vez que fui a entrevistar a Julio Iglesias en su casa de Punta Cana, me sentí súper incómoda porque Julio es muy cariñoso. Y entonces, pues quería que abrazara a uno. Y entonces, obviamente, yo crecí, señores, mi papá cuando veía que abrazaban a uno, inmediatamente te corregía. Y yo no me dejaba poner la mano de nadie porque eso era inmoral o es inmoral, y tú sabes. Entonces, ya la segunda vez, yo dije, bueno, esto va a estar difícil. Pues Julio quería esa segunda vez que yo le hiciera la entrevista en las piernas. Y yo le dije, no, ni loco. Cosas como esa le pasan a uno. Si fuera ahora lo hace seguido a las periodistas, claro. Bueno, y lo suben seguido. No, tal vez no, pero otra, tú sabes, por el feo, pero sí he encontrado situaciones quizás a veces un poco difíciles que uno aprende a manejar después con la madurez. Por ejemplo, personas que te dicen cosas y después dicen que no la dijeron. Y tiene uno que lidiar con que sí, que tú la dijiste, que no, que yo no dije eso. Entonces, tú sabes, es un poco difícil ahí. Pero ya uno, con los años, ya uno maneja todo ese tipo de situaciones y se ríe. Exacto. Y mira, cuéntame, ¿estás casada? ¿Tienes tus hijos? Sí. ¿Cómo has hecho para poder mantener la familia con un trabajo tan duro como el periodismo? Mira, es muy difícil, de verdad, y el que crea que va a asumir esta carrera con una responsabilidad, teniendo una familia, teniendo un esposo, y crea que lo vas a coger suave, mira, es muy difícil. Es muy difícil porque a pesar de uno manejar ya quizá la carrera en sí, tú dominar el medio, tener contacto con los artistas, que las cosas se te hacen más fáciles para tú obtener una información, independientemente de todo esto, aún continúa siendo difícil porque sobre todo si tú asumes la responsabilidad de ser madre. Yo tengo 2 hijos, ya mi hija Gabriela se graduó de la universidad. Sí, bellísima. Javier Alejandro. Ay, el actor. Sí, está en bachillerato. Pero también uno como esposa también enfrenta ciertas situaciones que a veces los esposos no entienden. Y no es que no le entiendan, es que por naturaleza, tienes que salir de noche. Exactamente.
se sienten molestos porque se supone que el hombre es que sale de noche, no la mujer. El hombre es que prácticamente en esta sociedad tiene que frecuentar a las actividades. Se supone que no, que la mujer es de la casa, ¿no? En mi caso es todo lo contrario. Qué bueno que ha sido así, porque señores, las cosas tienen que cambiar. O sea, yo estoy en actividades los 5 días de la semana y llego tarde a mi casa, quizá los 5 días de la semana, pero en definitiva eso tampoco me ha quitado a mí quizá la responsabilidad de yo atender a mi casa. Exacto. Yo subía un post el Día de las Madres, que mi hija me ve como una madre pulpo, porque en definitiva tú atiendes los hijos, como le decía, sana las alergias, hace cena para 4 a la carta, o sea, uno está muy pendiente de todo lo que pasa dentro de la casa. Entonces, hay que asumirlo con responsabilidad, tanto la carrera como tu rol como madre y como cabeza de familia. Ok, y cuéntame, ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, haber tenido una amiga de tantos años como Zoila Puello? Que yo recuerdo que cuando yo comencé el periodismo, Zoila Puello me habló aparte un día en una actividad de Edmond Elías y me dijo: tienes que cuidarte mucho en este medio. Sí. Y eso para mí fue tan lindo que ella me lo dijera y que me advirtiera de cómo era el medio. ¿Cómo ha sido para ti tener esa mujer tan especial en tu vida, que le dicen hasta el espiritico de la forma como ella actúa y se comporta? Mira, Zoila para mí es una especie de ángel y se me quiebra la voz porque en definitiva yo siento que Dios me la puso a ella para que me cuidara. Porque tú ver una niña llegar del campo, como yo llegué al periódico, y ella decirle a la gente, ella es como mi hija, y acogerme en todo el sentido de la palabra, o sea, acogerme, mira, para ir al Teatro Nacional hay que vestir de esta manera, corregirme mis crónicas, guiarme hasta para ser una mejor hija, para ser una mejor hermana, para ser una mejor esposa y madre. Eso no tiene precio. Entonces, Zoila es el ángel que Dios me mandó para cuidarme, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una persona que esté ahí todo el tiempo pendiente de ti, sin ni siquiera ser familia. Ella no es mi madre, pero es una especie de madre que tengo y que le agradezco de por vida. Yo no tendré con qué pagarle a Zoila Puello. Qué linda. Inma, ¿y cuáles son tus planes? ¿Tú estás aquí? Ay, sí. Cuéntame, ¿qué tú estás haciendo para que la gente que no sabe te siga? Bueno, mi amor, me sigan en Instagram, Exacto, Cruz Hierro. Sí, dale ahí, que se te pone ahí abajo, sí. Cruz Hierro. Cruz Hierro en Instagram, no, mira, pues si te cuento, mi día comienza a las 6 de la mañana, haciendo una dieta para mi esposo y haciendo desayuno para mi hijo y mi hija. Trabajo aquí en Telemicro, hago el segmento de espectáculo del noticiario vespertino de las 2 de la tarde. Ahí ustedes me ven fresca como una lechuga. Llevo 26 años casi trabajando en el Listín Diario. Allí soy subeditora de entretenimiento junto a Ramón Almanzar también, a quien agradezco muchísimo porque Almanzar es, como dice la gente, un pan de Dios. Una buena persona, lo más lindo que hay. Y Almanzar me ha protegido muchísimo, me ha cuidado mucho, me ha enseñado muchísimo y de verdad que a él también le agradezco inmensamente. Y ya aprovecho para agradecer a mis compañeros también, porque Emelín y Pachico, porque cuando tú tienes un equipo en donde te lleva bien, en donde las cosas pueden fluir como equipo. Yo creo que el resultado de ese trabajo se refleja en el éxito que hemos tenido tantos años haciendo esa sección de entretenimiento del Listín Diario. Siempre a la delantera, con buenísimos reportajes. Y con respeto. Y con respeto, sobre todo. Entonces, eso es un equipo que hay. Y eso, cuando tú trabajas en un buen equipo, uno agradece. Y yo le agradezco a cada uno de ellos, de verdad. Que me dejen desarrollarme y ser parte de ellos. Entonces, en eso estamos. Qué lindo. Hay otros proyectos que luego yo vendré y te lo comunicaré porque tú sabes que las cosas no se pueden decir. No se pueden decir, hay que tenerlo. No, hay que tenerlo. Mira, tengo mi abuelita. Exactamente, mira, tengo esto y te lo presento. Exactamente, es así. Es así. Pues Inma, yo te agradezco muchísimo que tú hayas venido a Mil Historias, que haya contado parte de tu gran historia y sobre todo que dejemos ese legado a las generaciones futuras y también a los jóvenes comunicadores, que sepan que la comunicación es una
profesión de mucha responsabilidad social, como tú la has adquirido, como tú lo tienes así, haciendo tu periodismo de espectáculo con tanto respeto? Bueno, Judith, a mí solo me resta agradecerte y de verdad un privilegio poder contar mi historia a través de este programa tan visto, tan importante para los dominicanos, porque es un programa que en definitiva es como la otra parte de la vida. Y quizá es la real, porque lo que estamos haciendo, las cosas bien hechas, somos mucho más. Muchos, los buenos somos más. Pero definitivamente. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Qué te digo? Súper emocionada y feliz de estar contigo, amiga. Tan bella. Que sigan los éxitos Amén. y los reconocimientos a tu carrera. Amén. Es tiempo ya de la cosecha. Así es, amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y al regreso, los Pacomé están aquí en Mil Historias. Soy Judith Leclerc. Que nadie hable de imposibles. Regresamos.